Bienvenidos a Date un Upgrade, un espacio para reflexionar, aprender y descubrir que no se trata de perfección, sino de caminar cada día más cerca de Dios. Aquí hablamos de fe, de sanidad y de propósito para que el sueño de Dios se cumpla en tu vida. Este es el episodio número 0 porque es el primero de este podcast que nació en el corazón de Dios y el propósito es presentarme. Así que bienvenidos oficialmente, mi nombre es Yusia Esquilín y esto es Date un Upgrade. La misión de este episodio número 1 es que me conozcas, que conozcas mi historia y lo que Dios ha hecho en mí, para que sepas qué puedes esperar de este episodio. Así que puede ser que sea el episodio más corto que hayamos hecho porque no se trata de mí, sino se trata de él. Como ya les dije, mi nombre es Yusi Esquilín. De carrera, soy productora de eventos en Puerto Rico. Soy mamá soltera, tengo una chiquis de 10 años. Definitivamente soy hija de Dios, con un llamado claro y estructurado que este episodio y este podcast es parte de ese llamado. Soy mamá homeschooler, soy legalmente soltera, coach certificada y nacida y criada en el Evangelio. Te quiero contar un poco de mi historia y mi llamado. Este journey empezó hace quizás como unos 13 años, cuando yo estaba en mi oficina de producción de eventos y de montaje de eventos en aquellos años, y llega este matrimonio colombiano a mi oficina, cristiano, con un ministerio espectacular, y ella me pregunta, ¿qué haces aquí? Y yo me quedé como que, ¿qué hago aquí? Pues yo hago esto, y le conté lo que yo hacía. Y me dice, no, no me entendiste la pregunta. ¿Qué tú haces aquí? Y fue como que, porque fue la primera persona que me confrontó que lo que yo estaba haciendo allí no era lo que yo tenía que hacer, no era mi llamado. Fue la primera persona que me confrontó con que yo me sentía vacía, no me sentía plena. Yo sabía que yo tenía una historia y que yo quería impactar a las demás personas y yo quería hablar y yo quería comunicar, pero no sabía de qué ni cómo empezar. Y lo peor es que no quería que fuera un tema ni espiritual, ni religioso, ni que hablara de Dios, aunque yo fui nacida y criada en el Evangelio. Yo sabía que me gustaba escribir, que me gustaba hablar, que entiendo, ¿verdad? Que soy buena comunicando, que me encantaba estudiar, pero ignoré la pregunta y seguí en lo mío. Incluso me aparté, me fui a convivir con el novio que tenía, me casé haciendo un yugo desigual al cuadrado, o sea, más yugo desigual no pude haber sido, pero el Señor tuvo misericordia de mí y al año de haberme casado llegó la fabulosa noticia de que mi chiquis venía en camino. Viví una vida alejada del Señor, oraba cuando me acordaba y la gran mayoría de las veces era por la noche antes de acostarme a dormir, así que me quedaba dormida en el proceso. Para nada leía la palabra y por supuesto no me congregaba. Inclusive las pocas veces que mis papás me invitaban porque había algo especial en la iglesia, yo terminaba sintiéndome terriblemente incómoda. Fui víctima de maltrato psicológico y verbal, lo que hizo que mi sistema nervioso viviera, mira, así todo el tiempo. Vivía malhumorada, irritable, cansada, soñolienta, era poco tolerable, con prisa y la poca paciencia que podía tener se la llevaba mi chiquis, por supuesto. Quise divorciarme en varias ocasiones, pero siempre que lo comentaba con alguna persona cercana a mí, me decían, piénsalo bien, ser mamá soltera es complicado, piénsalo bien, el divorcio es difícil, piénsalo bien, uno siempre pierde algo en el divorcio, hasta que en el 2019, en octubre del 2019, el Señor se apiadó de mí y utilizó al Espíritu Santo de una forma espectacular, y cuando yo iba conduciendo a mi casa, escuché la voz del Espíritu Santo tangible cuando iba por el expreso, estando apartada, ojo.
así que esto fue pura gracia, diciéndome, la vida como la conoces va a cambiar. Y ya el Señor me había hablado anteriormente, así que yo tenía el corazón abierto para poder distinguir la voz del Señor. Y fue bastante punzante, inclusive no fue una vez, fueron más de 3 ocasiones donde el Señor volvió a repetirme lo mismo. Y como lo sentía tan arraigado en el corazón, empecé a reprender, porque obviamente mi cabeza se fue a que algo le va a pasar a mi papá, algo le va a pasar al que era mi esposo, algo le va a pasar a mi hija. O sea, mi cabeza se fue obviamente por la tragedia. Así que obviamente viví meses en un estado de alerta constante, esperando a ver por dónde rayo venía el cantazo. Inclusive, esas navidades nos fuimos a Nueva York y yo tengo PTSD con Nueva York y los ataques terroristas del 11 de septiembre, tema para otro episodio. Y recuerdo que yo estaba esperando por dónde venía el cantazo. Ahí llegaron a Puerto Rico un enjambre de terremotos que empezaron en enero del 2020. Y obviamente en marzo del 2020, caput, sorpresa, llega la pandemia. Y yo creo que ahí fue verdaderamente donde empezó el journey de la vida como la conoces va a cambiar. Para el tercer fin de semana de lockdown, ya yo estaba en una depresión nefasta. Me tiro en el cuarto de mi hija a orar, a llorar, y le digo al Señor, o le cambias el cerebro o me sacas de aquí. ¿Sí? Tengo episodios para hablar de eso, pero ahí les dejo con esa historia. La pandemia me trajo el no trabajar, porque obviamente al dedicarme a la industria de los eventos fuimos los primeros en cerrar y los últimos en abrir, por supuesto. Y con eso vino el tema del divorcio. Por varios meses me quedé callada, buscando oración, buscando oración, buscando oración, hasta que el Señor me dio el visto bueno y la luz verde para poder dar el paso. Porque yo estaba clara que aunque yo me había casado sin consultárselo al Señor, yo estaba súper clara de que yo quería salir de ahí bajo la directriz del Señor. Al tiempo decidí regalar todo, comenzar desde cero. Una señora fue a casa, se llevó hasta las cortinas, se llevó hasta mi traje de novia, se llevó todo lo que estaba básicamente en mi casa. Yo me quedé con el juego de cuarto de mi hija y mi ropa. Regresé a congregarme, pero sabía que quería más. Y ahí fue que comenzó un camino exhaustivo hacia el desarrollo personal. Todavía no había tocado el tema espiritual. Fue un proceso doloroso donde inclusive empecé a buscar ayuda psicológica para sanar mis heridas. Y es en el desarrollo personal que me doy cuenta que con estos grandes gurús, ¿verdad? Y todas estas cosas, hablando de técnicas de desarrollo personal, la gran mayoría eran técnicas de desarrollo personal utilizadas por Jesús. O sea, los gurús del desarrollo personal han cogido la Biblia y la han comercializado a tal punto que todo lo que dicen los expertos en desarrollo personal, la gran mayoría de las cosas está en la Biblia. Así que la rueda ya estaba inventada. Así que decidí cambiar el rumbo con ayuda de mi pastor y empezar a trabajar con mis disciplinas espirituales. Y empecé a capacitarme con otro tipo de personas. Mi pastor tenía mucho miedo de que yo estaba muy arraigada a estos gurús de desarrollo personal. Así que empezó a darme herramientas que me iban a ayudar a crecer espiritualmente y luego, obviamente, al crecer espiritualmente iba a crecer en otras áreas de mi vida. Y empezamos un proceso de estudio con pastores que amo y han sido una gran bendición en mi vida, como John Mark Comer, Pete y Jerry, su esposa, es casero. Es Sixto Porra, que él sabe que lo amo porque ya yo se lo dije. Él no lo sabía, pero yo se lo dije. Sebastián y Andrea Franz, Stephen Fortick, José Luis Navajo, muchos pastores que admiro y respeto y se han vuelto una bendición en mi vida. En el camino, por supuesto, abrí mi corazón, he sido disciplinada y he sido consciente buscando la intervención del Señor y dejando que el Espíritu Santo trabaje en mi interior. Por supuesto, con apoyo profesional, también logré salir de aquí. Mi corazón ha sanado y junto con esa sanación llegó la sanación de mi autoestima y por supuesto de mi relación con la gente que me rodea. Cada mañana a solas me dedico a pasar un tiempo sagrado con el Señor, intento que sea sin prisa. Cada momento de oración que he pasado y cada momento cerca del Señor es lo que ha sanado mi alma, lo que ha sanado mi corazón, lo que ha pulido mi carácter, lo que ha eliminado mi prisa, lo que me ha sanado la ansiedad
lo que me ha sembrado empatía y amor por los demás, lo que me ha dado una nueva canción y lo más importante, lo que me ha dado un propósito. Ahora este 22 de septiembre que acaba de pasar, de este 2025, no sé cuándo estés viendo este episodio, Dios quiera que lo estés viendo como en el 2030, una cosa así, ya han pasado como 5 años. Se cumplen 6 años que este proceso comenzó. Y aunque ha sido un proceso fuerte, no les voy a mentir, ha sido un proceso donde en ningún momento he dejado de sentir la mano de Dios. Hasta en los días más oscuros en estos 6 años, el Señor ha estado ahí. Así que literalmente, el Señor lleva 6 años, a que yo tenga conciencia, puede haber empezado antes, pero el Señor lleva 6 años dándome un upgrade. Y eso es parte de mi llamado y eso me trae este podcast. En este podcast pongo mis dones, mis talentos, mi historia de vida, la historia de vida que Dios me ha regalado a disposición del que me lo entregó, que definitivamente fue Él. Van 6 años de un proceso y finalmente puedo decir que a lo lejos empiezo a ver a Canaán. Y estoy aquí para que, si tú me lo permites, acompañarte también camino a tu Canaán. Estoy aquí para compartir contigo que lo que el Espíritu Santo trabajó en mí y lo que definitivamente sé que el Espíritu Santo también quiere trabajar en ti. Estoy aquí para regalarte las palabras de ánimos que necesitas escuchar en tus días oscuros, camino a tu propósito, camino a Canaán. Y compartir contigo las herramientas celestiales que me hicieron y me han ayudado a darme un upgrade. Y si te preguntas por qué un upgrade, bueno, el Señor a través de su Espíritu Santo hace el trabajo, pero tú tienes que tener el corazón dispuesto para dejarlo actuar. Tienes que ser consistente, constante y tendrás que ser valiente en este proceso mientras el Espíritu Santo hace el trabajo que tú ni nadie más puede hacer, que es restaurar tu corazón, es restaurar tu vida y lograr que ese sueño que el Señor tiene y creó para ti se haga realidad en tu vida. Hoy te invito a que te des la oportunidad de darte ese upgrade, porque estoy segura que esto va a ser una montaña rusa, y yo no me monto en montaña rusa, esto va a ser una montaña rusa. El camino va a ser empinado, a veces va a ser difícil, pero te juro que la vista desde la cima valdrá la pena. Todos los episodios de Date un Upgrade van a terminar con una pregunta para reflexionar. Y la pregunta para que te lleves y la pienses y la repienses en la semana, y si practicas el journaling, llévatela a tu journal y contéstala en la privacidad y en la intimidad de tu tiempo con el Señor. Y la pregunta es, ¿por qué crees que tu vida necesita un upgrade? Acompáñame y regálame unos momentitos para orar por ti antes de cerrar este episodio. Padre, gracias por la oportunidad que me das de compartir lo que tú me has entregado con otras personas. Te pido que pongas en la gente que me ve, que me está escuchando, Señor, un corazón dispuesto a escuchar tu voz, a escuchar tu palabra y a escuchar lo que tengas que decir a través de mí. Úsame con poder, Señor, para poder ser una emisoria tuya, Señor, ante el corazón de las personas que me están viendo, Padre, y que este camino que empieza hoy para cada uno de los que está escuchando este podcast sea de gran bendición, como lo ha sido para mi vida. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, gracias por acompañarme, gracias por escucharme, gracias por escuchar Date un Upgrade. Y recuerda, el proceso puede ser difícil, pero con un corazón dispuesto y la guía del Espíritu Santo, el sueño de Dios para tu vida siempre se cumplirá. Nos vemos en el próximo episodio. Bye.